Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Hablemos del Mundo. Por cierto, esta es la última edición de este año. Y justamente lo vamos a dedicar a ver de manera resumida los principales acontecimientos del 2024. Hablemos del Mundo es auspiciado por Teje Láser Oftálmica. Teje Láser Oftálmica, comprometidos con tu visión. Como les decía, vamos a revisar entonces de manera bastante sucinta los principales acontecimientos del año que termina. Y empezamos con la guerra de Ucrania. Pues, como ustedes han podido ver, hemos hablado de eso también a lo largo del año, Rusia está avanzando, ¿no? En los últimos meses, en realidad a lo largo de todo este año prácticamente, aprovechando su aplastante superioridad numérica en términos de soldados y también, por supuesto, de material bélico. Y además a sus propias fuerzas ha sumado en las últimas semanas las de Corea del Norte, tanto en términos de tropas como, por supuesto, de misiles y material bélico de armas, que para Rusia son muy importantes en esta situación que está enfrentando algunos problemas de abastecimiento. Así que esa es una evolución que se está dando. Ahora, en medio de todo ello, Ucrania intentó una operación de invasión de Rusia, nada menos, en la región de Kursk, que efectivamente todavía mantiene tal vez un poco más de 2.000 kilómetros cuadrados, que todavía está de alguna manera manteniendo, y fue una operación un poco desesperada, si se quiere, pero también, por supuesto, con la intención de estar en mejor postura a la hora de negociar un cese el fuego con Rusia. Después también a lo largo del año, pues el apoyo de Estados Unidos y de Europa se ha mantenido, pero eso sí, por parte de Estados Unidos el apoyo se retrasó. Ustedes recordarán que había este famoso paquete de 60.000 millones de dólares que el presidente Biden quería hacer llegar a Ucrania, y finalmente se retrasó bastante por las reticencias de los republicanos instigados por Donald Trump. Y también como parte de la ayuda a Ucrania, pues ahora también se le está dando no solamente apoyo en términos de dinero que se le entrega o armas, sino también préstamos que están siendo, de alguna manera van a ser garantizados con los fondos rusos que fueron embargados al inicio de la guerra por los occidentales. También, bueno, cada vez más en este contexto, las presiones para que haya un cese el fuego están aumentando, y ahora con el próximo gobierno de Donald Trump, obviamente es seguro, ¿no?, que las presiones sobre los ucranianos para que lleguen a un cese el fuego con los rusos van a ser aún mayores. Y bueno, como último punto, si bien es verdad que el panorama se le presenta bastante favorable a Rusia, no hay que olvidar que de todas maneras este país está enfrentando serias dificultades económicas debido a las sanciones occidentales. Sin duda no han logrado paralizar la economía rusa, pero en el mediano plazo, ¿no?, y en el largo, evidentemente, van a generar problemas, y ya están generando problemas en Rusia, en particular con el aumento de la inflación y por lo tanto la reacción del Banco Central ruso con el aumento de las tasas de interés, que eso tiene efecto evidentemente en la actividad económica en Rusia. El segundo acontecimiento importante del año es el cambio geopolítico en el Medio Oriente. Esto obviamente está ligado a la guerra que se desató tras los atentados, el atentado del 7 de octubre de 2023. A lo largo del año, pues Israel ha emprendido una ofensiva contra Hamas en Gaza, contra Hezbollah en el Líbano, y también en Siria contra los iraníes. Entonces hay una ofensiva que ha debilitado muchísimo a Irán, porque Irán justamente es el aliado de todas estas organizaciones que he mencionado, ¿no? Entonces, ese eje de resistencia iraní, digamos, está en serias dificultades, ¿no? Ustedes han visto todos los medios, y esto evidentemente ha generado un nuevo panorama en el Medio Oriente, ¿no? Y a eso se suma la caída de Bashar al-Assad en Siria, este régimen que tras 54 años, que inicialmente con Hafez el-Assad y después con el hijo Bashar el-Assad estuvieron gobernando ese país. Ahí justamente era el principal aliado de Irán. Entonces, la caída de este régimen representa también un durísimo golpe para Irán. ¿Y quiénes de alguna manera salen favorecidos con esto? Evidentemente Israel, clarísimo, ¿no? Y, como no, Turquía. ¿Y Turquía por qué? Porque Turquía tiene tropas en el norte de Siria, y desde ahí
tiene una gran influencia sobre el grupo que ha tomado el poder en Siria. Y además tiene también sus propios clientes, grupos armados, que además están luchando contra los kurdos. Y como les mencioné en todas las oportunidades, el principal objetivo de Turquía en Siria es acabar con las fuerzas armadas de los kurdos, que por otro lado son aliados de Estados Unidos en la lucha contra el Estado Islámico. Así que tenemos ahí dos ganadores inmediatos, clarísimos, de estos acontecimientos que han estado sucediendo en Siria y en torno a la guerra de Israel. Mientras tanto, lamentablemente en Gaza, pues la situación humanitaria no mejora. Los israelíes impiden o hacen muy difícil la llegada de ayuda humanitaria y, por supuesto, esto incide, como no, en aumentar, si se quiere, las páginas del expediente contra Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí, que es objeto de una orden de captura internacional por la Corte Penal Internacional, junto con el ex ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant. Así que ese es un poco el panorama en Medio Oriente. Y pasamos ahora, por supuesto, al otro acontecimiento importante del año, que es, como no, la elección de Donald Trump en noviembre pasado para un nuevo mandato como presidente de Estados Unidos. Y a diferencia de otras ocasiones, Donald Trump está indicando los nombramientos de ministros, de funcionarios, que esta vez quiere estar rodeado de personas absolutamente leales, que no le hagan ver que eventualmente políticamente o técnicamente algunas cuestiones que él quisiera resolver no van en el sentido de lo que sería aconsejable. Quiere personas absolutamente leales. Y también ya ha empezado con una serie de intervenciones muy problemáticas y sobre todo con amenazas. Amenaza a todo el mundo. Ha amenazado a Europa con aranceles, a China, como no, por supuesto, ha amenazado a México y a Canadá, otro gran aliado en principio de Estados Unidos, también con aranceles, y últimamente, peor todavía, ha amenazado a Panamá con reapropiarse del canal, nada menos, ¿no? E encima ha dicho, tendríamos nosotros, por cuestiones de seguridad, tomar posesión de Groenlandia, reviviendo esta idea, ¿no?, que Estados Unidos compre Groenlandia a Dinamarca. Entonces, bueno, este es un acontecimiento, por supuesto, que va a marcar la actualidad internacional en el 2025 y en los años siguientes. Y ahora, de manera más breve, vamos a mencionar algunos acontecimientos que tienen que ver con América Latina. Y empezando por Venezuela, las elecciones del 28 de julio, con un fraude clarísimo, ¿no?, que finalmente dieron como ganador oficial a Nicolás Maduro, pero claro, las actas, estas famosas actas que debió haber publicado el organismo electoral venezolano, indican claramente que el ganador fue el opositor Edmundo González, apoyado por la oposición en su conjunto. Y el 10 de enero se viene precisamente una fecha clave porque en ese momento asume el nuevo presidente, veremos qué ocurre. Otro acontecimiento importante es la elección de Claudia Sheinbaum en México y el hecho que ella claramente aparece como una continuadora de la política de Manuel López Obrador, ¿no? Una política bastante populista, si se quiere, pero es muy popular, valga la redundancia, y con algunos visos de autoritarismo que han sido señalados por varios analistas. También algo importante es lo que ocurre en Argentina. Aparentemente las políticas del presidente Milei están teniendo éxito en el sentido que han controlado la inflación y aparentemente estarían saliendo de la recesión, algo que se tiene que confirmar, pero parece todo indica que sí, las políticas del presidente argentino están teniendo éxito y se prevé, quién sabe, que su partido obtenga un buen resultado en las elecciones legislativas de fin de año que se dan en ese país cada 2 años. Y ya para terminar, un acontecimiento importante es la cumbre de APEC, que reúne a los países de Asia-Pacífico, a los líderes, ¿no?, de las economías, de los miembros del Asia-Pacífico, y que se desarrolló en el Perú. Y como acontecimiento anexo fue la inauguración del puerto de Chancay, un megapuerto, que por supuesto es una gran oportunidad para el Perú, una gran oportunidad para China, pero que evidentemente preocupa a algunos, en particular a Estados Unidos. Por supuesto, hay muchos otros acontecimientos que se han dado a lo largo de este año, por ejemplo, el tema de Corea del Sur, ¿no?, la institución del presidente, pero en fin, no podemos aquí abordarlo todo. Con esto les damos un pequeño panorama resumido de lo que ha ocurrido. Y el próximo año, pues, volveremos ya a comentar la actualidad.
Mientras tanto, no me queda sino desearles un feliz año y que estén todos muy bien y nos encontramos en el 2025. Chao, chao.